8 de la mañana, 4 minutos. ¿Con qué temperatura estamos, Paula? 13 grados, una décima, humedad 59%. Bueno, lo estábamos anunciando, ya nos acompaña en esta mañana el jefe de gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi. Buen día, Agustín, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto, la verdad, para charlar un poco más distendido y también para que la audiencia a esta hora de la mañana pueda empezar también a comprender y a canalizar todo lo que está ocurriendo por estos días. Bueno, con una nueva responsabilidad no política en un largo camino político, ¿no? Una más. Sí, la verdad que para mí es un honor y una responsabilidad grande, ¿no? Porque yo empecé a militar hace muchos años, cuando tenía 20 años, había llegado a Rosario en la época de la dictadura militar, y desde ahí recorrí todos los caminos de la vida política. Entonces, llegar después de casi 40 años de militancia, o un poco más de 40 años de militancia, a tener la responsabilidad y el honor de representar a nuestro movimiento, a nuestro partido, en un lugar de tanta importancia, tanta relevancia como es una fórmula presidencial, claramente que es un orgullo, ¿no? Y entusiasmado también, ¿no? Porque yo siento que la fórmula de síntesis generó un impacto positivo hacia el interior de nuestro espacio político y hacia afuera, hacia los sectores independientes que vieron un acto de responsabilidad del conjunto de la dirigencia de nuestro movimiento, de nuestro partido, que permitió que se alumbrase esta fórmula de síntesis, ¿no? Las actitudes de generosidad tanto de Guado como de Daniel Scioli, como del propio Juan Mansur, me parece que son los que permitieron finalmente que tengamos esta fórmula de síntesis. Bueno, tampoco es novedoso, ¿no?, que pasen estas cosas en el peronismo, ¿no? De hecho, en el peronismo y en la política, ¿no? Y de hecho, si vos te pones a contabilizar, tanto Sergio como yo tuvimos situaciones similares. Sergio en el 2019 era precandidato a presidente y bajó su candidatura para sumarse al Frente de Todos y encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Yo también había empezado una precandidatura presidencial. Cuando Cristina anuncia la fórmula Cristina y Alberto, sumé todo lo que teníamos detrás de esa fórmula, así que me parece que es esto, ¿no? Yo, cuando veníamos antes de las definiciones, decía, bueno, puede haber paso, puede haber fórmula de síntesis, siempre hay que ser muy respetuoso de la dinámica interna de nuestro movimiento, de nuestro espacio político, y bueno, esa dinámica interna generó lo que generó, y lo importante es que esa fórmula de síntesis vino acompañada de un fuerte apoyo, ¿no? Los gobernadores, los intendentes, el movimiento obrero organizado, me parece que terminan expresando una fórmula potente hacia el interior de nuestro espacio político, ¿no? Totalmente, pero sobre todo me parece que aquí, cuando hay procesos políticos, ¿no?, cuando hay una organización política, en este momento ustedes tienen la responsabilidad del gobierno, y enfrente te están mostrando los dientes todos los días, que están dispuestos a venir por más, que incluso están probando la represión en provincias argentinas y diciendo, vamos a hacer esto y el ajuste. Bueno, me parece que hay un compromiso mayor como gobierno y como espacio político de seguir defendiendo las mismas cosas que ustedes durante tantos años vienen realmente militando y que ahora en el gobierno lo están haciendo, ¿no? Bueno, lo que vos decís es así, Gustavo, porque la realidad es que además tanto Sergio como yo tenemos responsabilidades institucionales importantes. Claro. Y me parece que en ese sentido nos va a permitir trabajar más que adecuadamente en un escenario político que tendrá 3 espacios, pero hay 2 proyectos. Porque la derecha tendrá 3 candidatos, Milei, Bullrich y Rodríguez Larreta, pero el proyecto es más o menos el mismo. Lo que vos decís de la represión, yo creo claramente que Jujuy fue un ensayo, porque cuando vos ves que hoy el gobierno de la provincia de Jujuy está negociando con los docentes, vos decís, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hicieron antes? Y lo que llevaron adelante es un escenario de represión. Yo creo que imaginaban una cosa disciplinadora o de intento de cuestión disciplinadora. Bueno, me parece que todas estas cosas hay que hablar claramente en el marco de esta campaña electoral.
¿no? Porque la verdad que nosotros estamos gobernando, haciendo todos los esfuerzos y tomando todas las decisiones que haya que tomar para que esta situación adversa desde el punto de vista económico que tenemos genere el menor dolor posible en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la sociedad argentina. Ahora, cuando vos ves las propuestas de la derecha, te ofrecen parar la inflación con más inflación, porque todos implícitamente, directa o indirectamente, se están diciendo que van a hacer una devaluación brusca. Una devaluación brusca es más inflación en la Argentina, más pérdida de poder adquisitivo del salario, más pobreza y más indigencia. Y la realidad es que en el futuro de la Argentina no hay condiciones estructurales para que sea necesario eso, porque la verdad es que lo que hemos hecho durante todo este tiempo va a generar condiciones más que favorables para los próximos años de la Argentina, ¿no? Ahora vamos a profundizar eso, porque también acá todos los días uno hace también el esfuerzo de explicarle, ¿no?, a la sociedad, porque bueno, por ahí hay muchos desencantados o enojados porque dicen, bueno, pero nos falta que la inflación, que no llegamos a fin de mes, que el salario. Ahora, eso evidentemente un gobierno de derecha no les va a garantizar que le aumenten el salario o que les den más posibilidades laborales, como en el marco del crecimiento y la baja del desempleo se está, con todas las dificultades que hay, dando en este periodo, ¿no? Me parece que eso también hay que tenerlo claro. Pero acá lo que hay que hacer es porque en todo este escenario nosotros asumimos nuestras responsabilidades. Lo que no ha pasado en la Argentina todavía es que asuman las responsabilidades de los que gobernaron hace 3 años y medio atrás. Porque no es que gobernaron en el siglo pasado. Por eso yo a veces digo, acá no es una elección entre oficialismo y oposición, es una elección entre dos oficialismos. Los que estamos gobernando ahora y los que gobernaron hace 3 años y medio atrás. Claro. Porque la realidad es que si viene Bullrich o Rodríguez Larreta y me dice, vamos a bajar la inflación, le digo, che, pucha, ¿cómo le avisaste a Mauricio cuando fue presidente? Entonces no nos dejaba. Que la podía bajar y había prometido que en 5 minutos la bajaba. En 5 minutos, ¿no? Se toma un té nada más, pero claro, la inflación no la bajó, digamos, ¿no? Esto es claramente así. Bueno, me parece que de esto también se trata. Dejaron un gobierno yo se los dije el otro día en la Cámara de Diputados, no nos dejaron Disneylandia, muchachos. Nos dejaron un gobierno con el 55% de inflación, con el 10% de desocupados, y en 4 años de gestión, 3 años de recesión económica, con un endeudamiento con el fondo de $45.000 millones, que la Auditoría General de la Nación dice que el 70% en el informe que hicieron fue utilizado para pagar la deuda que habían asumido con el sector privado entre 2016 y 2017. Y en un escenario en donde no tuvieron ni pandemia, ni guerra, ni sequía. Claro. Esto fue el resultado. Entonces, yo no tengo ningún problema en debatir con cada uno de ellos sobre este tipo de escenario. Que a nosotros nos faltan cosas que hacer, claramente, es así. Todos los meses trabajamos para bajar la inflación, sabemos que se generaron una cantidad de puestos de trabajo enorme, 33 meses de generación de empleo, 33 meses consecutivos de generación de empleo del sector privado asalariado, es decir, del empleo de mayor calidad, porque es el empleo que está registrado, que tiene convenciones colectivas de trabajo y demás. Entonces, y también sabemos que los salarios han perdido poder adquisitivo, que la pérdida del 20% de poder adquisitivo que tuvieron durante los 4 años de gestión macrista, nosotros no la pudimos recuperar hasta ahora. Bueno, en eso claramente estamos trabajando. Ahora, no nacieron de un repollo, muchachos. No, exactamente. Digamos, no. Tienen cuestiones de responsabilidad. Entonces, lo que nosotros le pedimos a los argentinos es que aquellos que andan vendiendo, que identifiquen a aquellos que plantean una propuesta razonable y responsable, a aquellos que te venden espejitos de colores. Lo que sí quiero decir es que los que te venden espejitos de colores te están vendiendo sufrimiento. Porque no es que te venden un espejito de color y te dicen todo va a estar bueno. Lo que te dicen todos ellos es, el año que viene va a ser difícil, vamos a tener que hacer más ajustes. Mentira. El año que viene va a ser un buen año económico para la Argentina. El año que viene va a ser un año de crecimiento económico, va a ser con inclusión social, va a ser con distribución del ingreso. Bueno, depende a quién vote, ¿no? Porque totalmente, siempre a veces, cuando uno tiene crecimiento económico, tenés las dos opciones. O que los argentinos, la mayoría de los argentinos, queden con la ñata contra el vidrio, como decía el tango, digamos, mirando lo que pasa. Obvio.
que haya un crecimiento que lleve felicidad al conjunto de los hogares argentinos. Agustín, usted estaba anotado también ahí en una precandidatura que había lanzado, y esto es lo que tiene a veces, la política, cuando hay diálogo, consenso, las búsquedas, ¿no?, de consenso, que es parte de la política, que, lamentablemente un poco la Argentina lo ha perdido, ¿no?, en estos últimos tiempos por esta oposición tan virulenta, que no quiere dialogar, que ha desestabilizado. ¿Cómo se enteró de quién le hizo el ofrecimiento para acompañar a Massa? El presidente el viernes a las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde. El presidente me llamó para preguntarme si estaba dispuesto a participar en una fórmula de unidad con Sergio Massa. Esto fue así. Yo no participé del proceso de las negociaciones previas. Sí tenía, porque para encuadrar la situación. ¿Se acuerdan que el fin de semana previo al cierre de lista tuvimos un fin de semana largo? Sí, claro. Yo tenía un ofrecimiento de compartir la fórmula con Daniel Scioli. Me tomé todo el fin de semana para charlar con los compañeros nuestros que me acompañaban en mi precandidatura a lo largo y ancho de todo el país, y vine el miércoles a Buenos Aires ya con tomada una decisión. La decisión era que ya sabía que no tenía espacio para continuar con mi precandidatura. Uno se va dando cuenta. Obvio. Para eso es un militante de tantos años. Uno se va dando Obvio. cuenta, pero me parecía que no tenía que ser, que no tenía que tomar ninguna otra decisión ni de compartir ninguna otra candidatura. Se lo dije al presidente, le dije: no voy a ser candidato, te voy a acompañar como jefe de gabinete hasta el final del mandato, y sí iba a tratar de hacer todo lo posible para los compañeros de mi espacio político, que es la Corriente Nacional de la Militancia, tuviesen lugares en las listas legislativas. Claro. Y empecé a charlar con Máximo Kirchner para lograr ese objetivo. Bueno, pero estaba planteado en ese camino, creo que fue el día jueves. En ese camino estaba planteado, en donde yo no me imaginaba ni la lista de unidad en ese momento, ni me imaginaba un rol dentro de la lista de unidad. Pero había, digamos, ahí entonces ya había comenzado, digamos, negociaciones, porque, digo, si ustedes habían estado charlando con Máximo Kirchner, a Scioli le dijo, obviamente, que no lo iba a acompañar. Yo llegué el miércoles acá y claramente le dije, le transmití a Daniel que no iba a acompañarlo, que le agradecía enormemente el ofrecimiento, pero que no entendía, que no la veía en términos políticos. Le dije al presidente lo que iba a hacer y hice lo que estaba planificado, digamos, ¿no? Y esto uno supone, siempre que estos procesos políticos, usted lo acaba de decir, ¿no? Hay que entenderlo cuando los militantes son parte de un proyecto, pero ¿cree que puede haber dejado alguna herida? Tanto como en las precandidaturas que tenía lanzado Guado de Pedro como Scioli, o teniendo en cuenta justamente que son dos personas y dos integrantes con mucha siempre participación política y lealtad de un espacio, son momentos para ser superados. Se superan, digamos, ¿no? Todo el mundo, cuando pone mucha energía detrás de una precandidatura, a mí me ha pasado también, ¿no? Uno siente que cuando no sucede o cuando no se concreta, la energía estaba puesta en sentido contrario, estaba puesta en el sentido de que se concrete y que se lleve adelante. Pero la verdad que tanto Daniel como Guado son dos dirigentes políticos de valía, que tiene nuestro espacio político y que claramente entienden las circunstancias en que se van produciendo, cada una de las decisiones, digamos, ¿no? En esto se van generando una cantidad de movimientos y una cantidad de hechos que son los que terminan pergeñando la arquitectura definitiva, en este caso del Frente de Todos. Pero yo no dudo, y además los conozco a ambos, ¿no?, de la generosidad de Daniel y de la generosidad de Guado. Ayer yo estuve en el acto, estuvo Guado, fue muy reconocido por Cristina y muy reconocido por los militantes que allí estaban.
Bueno, Guado además tiene una edad de mucho futuro político. Total, bueno, lo ha demostrado. Para llevar adelante. Exacto. Y ya está construyendo una militancia política y una referencia política muy importante. Y Daniel es un dirigente de valía que siempre está, hace años que está en el escenario, en el tablero político de nuestro espacio político, ¿no? Así que me parece que también yo charlé con él muchas veces en este tiempo, tenía muchas ganas, tenía mucha convicción, pero también tiene una cantidad de años de experiencia, ¿no? Entonces, cuando vos, en un determinado momento, esto es así, digamos, ¿no? Vos trabajás, militás, te vas a un acto, te saluda una cantidad de gente, después llegás a tu casa a la noche y decís, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado, digamos, ¿no? Entonces, esta es la realidad. Y después, bueno, hay otra cantidad de consideraciones que también estaban puestas en juego alrededor de la fórmula de síntesis. Una es la que vos dijiste al principio, tenés la responsabilidad de la gestión. Sí. Bueno, me parece que esto es así, ¿no? Bueno, 8 de la mañana, 20 minutos. Estamos con el jefe de gabinete, Agustín Rossi, en esta mañana. Aquí lo hemos invitado a desayunar y a charlar del presente y del futuro, clarificando como hacemos diariamente, y ahora candidato a la vicepresidencia en la fórmula con Sergio Massa. Hacemos una pausa y continuamos. Galletitas Trío presenta Tartelet, una crocante canastita rellena de frutos del bosque o frutilla. Con Galletitas Trío, ni las miguitas quedan. ¡Pequeños grandes hábitos! Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De Galletitas Cookies. En el Banco Ciudad tenés todo para que todo te resulte más fácil y seguro. Como solicitar una tarjeta de crédito. La sacás 100% online. Te damos la comisión de renovación bonificada para siempre y también un 50% de descuento en la primera compra. Conoce más en bancociudad.com.ar y empezá a disfrutar de una tarjeta llena de beneficios. Entra al Ciudad. Vení al banco que te banca. Sujeto a evaluación crediticia del Banco Ciudad de Buenos Aires. Comisión de renovación anual 100% bonificado para no clientes. Aplica tope de reintegro a la primera compra. Para más información ingresa en bancociudad.com.ar. Promoción válida del 1/6/2023 al 31/12/2023 en Argentina. El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo. Bellisi. Líderes en cortinas suma un nuevo local, ahora en Puerto Madero, un laberinto de cortinas con movimientos automatizados. En Bellisi, las cortinas son un objeto de arte. Bellisi Studio Madero, Juana Manso 1746. Solicita una cita al 4301-0321. 1150 05 0710. El WhatsApp de Radio 10. Hace más de medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En Neumann, el distribuidor oficial Pirelli más grande de Argentina, extende la vida útil de tus neumáticos rotándolos, alineándolos y balanceándolos cada 10.000 kilómetros, en el mismo momento en el que haces cambio de aceite y filtros. Un servicio 5 estrellas. Neumann, el mejor precio del mercado en neumáticos y servicios. ¿Se rompió tu taza y ahora tenés que usar la más fea de la oficina? Listo, como nueva. Con la gotita, las cosas tardan más en romperse que en arreglarse. Lo que la gotita pega, nada lo despega. Últimas preguntas para nuestra familia finalista. ¿Con qué alimento se lo relaciona a cierto jugador de la selección? Fideo. Muy bien. ¿Y cuál es el fideo que elige la familia argentina? Marolio. Le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés cheque móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com o a través de Crédito responde al 0810-888-4500. Encontrémonos en Instagram. @ Radio 10. Estrella de noche, estrella de día, es el mismo pañal que siempre te cuida. Estrella en la plaza, estrella en tu casa, te cuida la piel y nunca te falla. Estrella, pañales estrella, a toda hora estrella. Estrella, pañales estrella, suavidad, protección, calidad, absorción. El mismo pañal para la noche y el día. Pañales estrella, de noche y de día. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo. Mate y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Pequeños grandes hábitos. Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hasta las 10 de la mañana. Escuchalo a Gustavo Silvestre en Radio 10. Grado 5 décimas, humedad 54%. Bueno, si hay preguntas, después sumamos que participen también los oyentes con preguntas. ¿Gustos musicales? ¿Qué escucha cuando va y viene de Rosario? En ¿Qué ve? general, En auto, rock ¿no? nacional. Va en auto, ¿no? Y viene. Sí. Rock nacional. Rock nacional. Y alguna Bien. cumbia santafesina No, también. bueno, eso siempre. Muy bien para vos, gato. Rock nacional. Acá tengo. ¿No le gusta el gato? acá- No le gusta la cumbia, es increíble. Acá también tenemos las internas, no, No. solamente ustedes, ¿eh? No, pero solamente la cumbia ustedes. santafesina Claro. viene el himno y la cumbia santafesina. ¿Qué vendría a ser la cumbia santafesina? Y es muy identificativo de la zona litoraleña, digamos, ¿no? Sí, pero ¿qué? ¿Los Palmeras? Los Palmeras, Diego Diego Mattioli. Mattioli. Pero aparte es una cumbia bien así romántica. Es un baile, Claro. el baile de la cumbia es un baile muy de mucha cercanía, digamos, de mucho juego, ¿no? Se da vuelta. Bueno, eso, a la eso en pista, Concepción a del la Uruguay lo pista. hacíamos, las Se da pistas de vuelta, tierra se de da- Concepción se del da- Uruguay. Claro. Vos vas dando vueltas. Bueno, es bailabas cumbia y eso no es lo que sabías. decían. Claro. Es bueno esto. Ese Bailaba pasito. Ahí cumbia, está. pero no sabía que estaba bailando. No te avisaron. Era el pasito. Nosotros teníamos en Concepción del Uruguay, en el centro los boliches y después Claro, los bailes. los bailes clubes. de los clubes, en la cancha de básquet y las pistas de tierra un poquito ya más alejado de la ciudad, ¿no? Y era el pasito sí, Claro. de vuelta, ¿no? Así que eso es cumbia, mira vos. Lo que me Ahí está de sonando la- un cumbión santafesino. Sí, ahí, está bien. Bueno, estamos con Agustín Rossi en esta mañana, Bueno, y este... Che, Rosario, cuna del rock nacional. Sí, obvio. claro, sí. No, a eso le iba a Con preguntar. Lito Nevia, Los Gatos. Sí. El primer LP que yo me compré fue tenía 12 años, 13 años, fue el de Los Gatos. De los gatos. ¿De qué año es usted, Agustín? 59. 59, ajá. ¿Y Fito? No, bueno, Fito sí, Fito vino después con toda la trova. Baglietto. ¿no? Sí, claro, Ahí también, eso, pero eso digo, sí. Sí, pero además eso era más contemporáneo, porque yo ya empezaba a militar y ellos se juntaban en distintos bares en la ciudad, claro. digamos, ¿no? Fue en el año 81, 82 y bueno. ¿Vio la serie? No, no la vi la serie. Porque justamente registra eso, ¿no? Sí, pero Los no hay, barrios de la- en Rosario generó una ¿Sí? cosita porque no hay ninguna toma de en la ciudad. Ah, ¿no? No hay tomas, no hay... No, es mucho capital. ¿No se filmó en la ciudad? No, no se filmó en la ciudad. Ah, qué pena. Pero Error. bueno, pero de todas maneras sí fue todo. La trova aparece con Juan Baglietto, digamos, ¿no? Y Fito era el impresionante. tecladista. Exacto, sí. Era el tecladista Bueno, de lo Juan. invitaban justamente ahí, ¿no? Lo invitaba Baglietto, lo invitó a Fito a que se sume a esas reuniones clandestinas que hacían muchas veces, ¿no? Sí, eran
En Rosario, durante la dictadura, había un circuito que no era un circuito ilegal, digamos, o clandestino, pero era un circuito amigable para aquellos que teníamos determinadas predisposiciones, digamos. Entonces, había bares, el bar El Cairo, el bar Odeón, que después había un circuito de peñas, de peñas folclóricas, y después ya empezaron a aparecer algunas otras. Había un cine Artión, que todavía está, que uno podía encontrar alguna película distinta a las que se pasaban durante la dictadura. Entonces uno circulaba por ese ámbito más amigable, digamos, ¿no? Bueno, y la trova nacía de esos lugares, digamos, ¿no? También. Sí, un grande. Bueno, Baglietto un grande realmente. Y es abuelo, ¿no? ¿Yo? Sí. ¿Cuántos nietos? Tengo 3 nietos. 3 nietos. Noah, Agnes y el Gu, que es Agustín, pero esa es una historia. Mi hijo mayor se llama Agustín. Yo me llamo Agustín. Mi papá se llamaba Agustín. Mi abuelo se llamaba Agustín. Y mi tártarabuelo se llamaba Agustín. Qué historia familiar. ¿Cuánta carga? ¿Cuánta carga? ¿Qué va a ser? Decidimos asumir esa carga, digamos, ¿no? Y convivir con... Y bueno, el que generó todo esto, digamos, ¿no? Era el suizo, de Lugano, digamos, ¿no? De la zona del norte, hoy, que en esa época era el norte de Italia, que hoy es Suiza, la zona de Lugano. Y mi hijo vive en Washington. O sea que su hijo es el primer Agustín Rossi norteamericano. Entonces la historia pegó todo ese circuito. Y así Delfina tiene 2. Delfina tiene 2, Noah y Agnes, digamos. Bien. ¿Y el apodo de Chivo de dónde viene? A ver, qué interesante esto. Todo el mundo cree que el apodo de Chivo venía o por la barba o por los el mal humor. O el mal humor. Por suerte nadie dijo que por el mal olor, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? O por el mal humor o por lo enfático en los debates y demás. La realidad es que yo nací en Vera. Vera es una localidad que hoy tiene 25.000 habitantes en el norte de Santa Fe, más cerca de Resistencia que de Rosario, y teníamos un grupo de pibes, amigos, y había uno que era el más grande, tenía un par de años más, y que se dedicaba a ponerle apodos a todos. Y a mí, por la cara angulosa en ese tiempo, me puso cara de chivo. Bueno, después había resultado un apodo medio grande para, por ejemplo, jugar al fútbol. Te decían cara de chivo, ya te pasámela, ya te quitaban la pelota. Entonces quedó el chivo, y bueno, y siempre me acompañó de siempre, digamos. No, es así. Un clásico de los pueblos, apodos. Sí, totalmente. Así que, viste que los apodos además se heredan, ¿no? Porque yo tenía amigos que al padre le decían, tengo uno que le decía Chocho, digamos, ¿no? Al padre le decían Chocho y él era el Chochito, ¿viste? Y así eran sucesivamente en las cosas. No solamente los nombres, sino todos los apodos también se heredan. Los apodos también se heredan, ¿no? Agustín, hablabas recién en el bloque anterior de la confrontación de proyectos con las dos coaliciones de la derecha. ¿Cuáles tienen que ser los ejes del programa que salga a militar Unión por la Patria en esta campaña? No sé si ya tienen planificada alguna reunión con Massa también para trabajar en esos lineamientos. Para mí los ejes tienen que ser... me parece que nosotros tenemos que hablar de 3 cuestiones, digamos, ¿no? De cómo encontramos el país en el 2019... en el 2019, en qué condiciones nos entregaron el país, interpelarlos a los sectores opositores sobre esto que decía yo anteriormente. Ellos pasaron de dejar el gobierno a criticarnos a nosotros y nunca hicieron una reflexión ni una autocrítica sobre los 4 años de gestión que tuvieron. Tenemos que decirle la verdad a los argentinos de cómo estamos, de que por qué nos pasan estas cosas. No es que las cosas nos pasaron porque no queremos poner como excusa
la guerra, la pandemia y la sequía. Ahora, que pasaron, digamos, ¿no? Entonces uno no puede no ponerla. Digo, la inflación. Nosotros tuvimos en el último trimestre del año pasado, veníamos con una inflación que venía viajando a una velocidad más baja que la que tenemos ahora. Eso continuó los primeros 15 días de enero. Cuando uno ve, son datos del INDEC, cuando uno ve cómo venían los precios los primeros 15 de enero, venían más o menos a ese ritmo. La segunda quincena de enero se empiezan a disparar. ¿Qué es lo que pasa ahí? La economía toma nota del efecto económico de la pandemia. Y dice, para decirlo simplemente, le van a faltar 20.000 millones de dólares, no los tienen que devaluar. Los precios se anticipan, como hacen siempre, a ese proceso devaluatorio. La devaluación no sucede, pero claramente empezaron a viajar a una velocidad más rápida que la que tenemos. Hoy el problema en Argentina, claramente, y esto es lo que ha hecho Sergio desde que asumió como ministro de Economía, es que tenemos una situación de reservas que tenemos que administrar muy cuidadamente. Entonces, cuando te faltan 20.000 millones de dólares, te faltan. ¿Entendés? Si le sumás los 5.000 millones de dólares más que gastaste el año anterior por importaciones de energía que no estaban contemplados por aumento de la energía, son 25.000 millones de dólares. Entonces, todo lo que hizo el gobierno durante todo este tiempo ha sido ver de qué manera fortalecíamos las reservas. Dólar soja 1, dólar soja 2, dólar agro, acuerdo con China, acuerdo con Brasil, tiene que ver fundamentalmente con eso. Entonces, reconocer que eso nos ha llevado a una situación de inflación con una velocidad más alta de la que nosotros desearíamos, que eso golpea directamente en el poder adquisitivo de los argentinos, pega distinto entre el trabajador informal que entre el trabajador registrado. El trabajador registrado tiene la defensa, por decirlo de alguna manera, de la paritaria. La paritaria hace que, en general, de punta a punta no pierdas, perdés en el medio, con las actualizaciones, claro, a veces, digamos, no, pero claramente de punta a punta no pierda. El trabajador no registrado, el monotributista, que esa es otra materia de debate, lo dije el otro día en el programa. Sí, eso está muy bueno. El tema de tratar a los monotributistas como cualquier hay que empezar trabajador a registrado. analizarlo a eso, sí, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos el 25% de nuestra fuerza laboral monotributista. El monotributista, todos lo sabemos, digamos, no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones pagas, no tiene licencias por enfermedad, no tiene nada de eso. Bueno, entonces, algunos de los derechos consagrados para los trabajadores en relación de dependencia, hay que empezar a ver de qué manera lo empiezan a percibir el resto ese de los trabajadores. Y lo otro es, tenemos que hablar del futuro. Y en el futuro vas a encontrar la mayor cantidad de diferencias. Ellos no van a querer hablar ni del pasado, porque van a negar absolutamente el pasado, te van a tratar de poner toda la carga en lo que sucede en el presente, y tampoco van a hablar del futuro, porque el futuro que te plantean es un futuro catastrófico para la Argentina. Porque si ellos, si tienen la presión o están pensando vía dolarización, vía lo que sea, digamos, ¿no? Salida del cepo de evaluación. Con salida del cepo de evaluación, te van a clavar una inflación que se va a duplicar. Ya les pasó y van a ir al mismo error. Ya les pasó, ¿se acuerdan cuando Pratgay decía que no importa que sacamos el cepo porque los precios ya están al dólar? Exactamente. Mentira. Mentira. Y te van a generar una brutal y después dicen van a estabilizar allá arriba con una distancia social así de grandota. Porque las devaluaciones son así, son una brutal transferencia de ingresos entre los sectores de ingresos fijos, todos los trabajadores, y los sectores de ingresos concentrados de la economía, digamos, ¿no? Entonces, este es el escenario. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que hablar claramente de eso, porque la verdad es que lo que viene para la Argentina en los próximos años es muy bueno. Obviamente que también tenemos nosotros desafíos, ¿no? El desafío que, a mi criterio, bueno, en esto también trato de ubicarme porque, digamos, soy candidato a vicepresidente, ¿no? Y no es una fórmula, la fórmula no es paritaria, digamos, ¿no? El candidato a presidente es Sergio, pero yo creo que lo que tiene que tener la Argentina de los próximos años
en el contexto geopolítico que vive hoy el mundo, fortaleza para tomar decisiones, las decisiones económicas que tenga que tomar, y esa fortaleza te la da, entre otras cosas, el nivel de reservas que tengas en el Banco Central. Si vos tenés una economía como Brasil, que tiene 300.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central, la Argentina no puede tener menos de 35, 40.000 millones de dólares. Bueno, y en eso me parece que se juega también el futuro de los próximos años. Agustín, recién decías, bueno, el candidato a presidente es Massa. Discursivamente y también obviamente con hechos, te ha acompañado una coherencia a lo largo de todos estos años. Hoy sentís que sos una especie, yo te transfiero, como siempre le digo al gato, cuando charlo con amigos, conocidos en la calle, el oído y va buscando testimonios, una mini encuestadora. Pero que hoy sos una especie del garante del campo nacional y popular. No me siento así. Sí, lo que sí es cierto que tenemos con Sergio hasta el 2019 trayectorias distintas. También las tenía con Alberto, digamos, ¿no? Esta es la realidad. Ahora, yo entiendo una cantidad de cuestiones, lo que sí, y también reivindico que nuestro espacio político tenga posibilidad de que se expresen y que se expresen voces críticas, y eso te interpela, y te interpela siempre para ser mejor. Y además porque los compañeros que las expresan tienen todo mi respeto, mi cariño, mi acompañamiento. Simplemente digo que cuando nosotros conformamos el Frente de Todos, una de las patas del Frente de Todos fue el Frente Renovador que conducía Massa. Yo entendí que una cantidad de diferencias que habíamos tenido en el pasado con Sergio, sobre todo entre el 2013 y el 2019, habían empezado a quedar saldadas, digamos, ¿no? Sí. Y entendí que habían quedado definitivamente saldadas cuando todo el espacio político lo apoyó a Sergio para que sea ministro de Economía. Entonces, no es que Sergio es alguien que está de afuera del espacio político y que viene a encabezar la fórmula presidencial. Pero aparte fue jefe de gabinete de Cristina, no nos olvidemos de eso, ¿no? Porque acá pareciera que las cosas se olvidan rápidamente, digo. Bueno. Fue jefe de gabinete de Cristina, creo que elegido por Cristina, ¿no? Nadie se lo impuso en su momento, ¿no? Bueno, pero claramente, digamos, ¿no? Pero además hace 4 años que comparte nuestro espacio político. Ahora, qué difícil a veces cuando... Me parece que eso es... Digo, qué difícil... Es así, digamos, ¿no? Y digo a favor de Sergio también, ¿no? Nunca escondió que quería ser presidente. Claro. No, digamos, entonces, esto también me parece que... Y es lógico para cualquier hombre de la política. Es lógico, digamos, ¿no? Bueno, así que yo creo que en realidad nosotros vamos a ir llevando bien esto. Ayer todos estábamos muy emocionados con el acto, la presentación del avión ese que va a ayudar claramente a consolidar la idea de la memoria que permanentemente hay que hacer. Yo recuerdo cuando Miriam Lewey me trajo la idea, yo era ministro de Defensa, que lo habían encontrado, sabían que existía el avión, que estaba volando en Estados Unidos, y mandé gente de la Fuerza Aérea para averiguar, lo habían vendido, encontramos la nueva empresa, bueno, después siguió toda la gestión de Jorge Tayana y Sergio Massa, pero claramente cuando algunos intentan globalizar todo en un mismo lugar y mirar la diferencia, bueno, no solo la economía, nosotros tenemos una mirada distinta en la política de derechos humanos. ¿Qué tenemos que ver nosotros trayendo para que esté consolidando esta idea de la memoria, ese avión en el cual fue parte del mecanismo de asesinatos que hubo durante la dictadura, con la derecha en la Argentina que plantea el curro de los derechos humanos? Porque esta es otra de las cosas también. O el negacionismo, Agustín, que es peor. El curro de los derechos, sí. Porque empezaron con el curro de los derechos humanos, están siguiendo con el curro del feminismo, claro. Porque fíjate vos que todos los candidatos de la derecha plantean la eliminación del Ministerio de la Mujer. Exacto. Después van a venir con el curro de las diversidades. Y así te van a empezar a generar una política de derecha claramente estigmatizante sobre aquellos sectores sociales que nosotros, toda la Argentina, hizo una tarea conjunta. Exacto, claro. de vivir en una democracia distinta. Sí. Entonces hay que tener muy muy preciso eso, digamos, ¿no? Porque lo que se juega muchísimo en estas elecciones. Total. No es, y bueno, y
y hay que acumular fuerza política y hay que acumular volumen político, y yo creo que vamos claramente en ese camino. Pero ¿no? esto es muy importante, me parece importante la pregunta de Pablo, porque cuesta a veces entender, que a mí a veces me cuesta, acá lo debatimos con Pablo diariamente, a veces yo me enojo, me molesta, porque digo, estamos hablando de proyectos políticos, ¿no? Estamos hablando de proyectos políticos, hay que darle volumen político. Ha pasado ahora que la reforma judicial no se puede hacer porque la oposición lo ha... ¿Y qué se necesita ahí? Y ahí se necesita volumen político y ganar fuerza, ganar más diputados y legisladores. Ahora, a veces pareciera que hay minorías que no entienden que si no es tal candidato, tal nombre, lo demás no existe, digo. ¿Cómo se llega también a esos sectores a hacerle entender que esto es un proyecto político que realmente está por sobre los nombres? Bueno, yo creo que es todo parte de un proceso y parte de un debate, ¿no? Me parece que bueno, que tampoco me... Lo que no pueden existir, digamos, ¿no? En este debate sean ni cuestiones estigmatizantes, ni golpes bajos, demás. Me parece que se va a encaminar y se va a encaminar bien. Y vuelvo a decir, los compañeros que a veces plantean alguna crítica son compañeros valiosísimos, que merecen el respeto y la consideración de todo. Ahora, claramente nosotros podemos discutir una medida, una decisión, si ganamos, ¿no? Claro, Si no ganamos, no la miramos desde afuera, digamos, ¿no? La miramos de afuera y la verdad es que ya sabemos lo que van a hacer ellos, ¿eh? No, y se ha vivido, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Ya lo vivimos durante los 4 años, Claro, durante los exacto. 4 años de macrismo. Entonces Totalmente. me parece que eso también hay que tenerlo en cuenta, en el sentido de ver de qué manera nosotros vamos canalizando cada uno de los procesos que tenemos que llevar adelante. ¿Me permite un minuto? Sí, dale. Estamos con Agustín Rossi, jefe de gabinete, candidato a vicepresidente en esta mañana. Está muy interesante la charla, hay más preguntas. Porque lo teníamos previsto y no queremos dejarlo colgado. Estamos en comunicación con el gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Silioto. Buen día, gobernador, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Buen día, Agustín. Buen día a toda la audiencia. Hola, Sergio. Un gusto charlar con ustedes. Bueno, está casi que en cualquier momento también le puede preguntar algo a Agustín, ¿eh? Así que... Bueno, Sergio... No necesito sacarme ninguna duda con lo que significa Agustín como dirigente, más como candidato y seguramente como vicepresidente de la Argentina. Esa visión estratégica que tiene. He compartido mucho tiempo en la Cámara de Diputados con él y realmente es un gusto escucharlo y ese análisis de esa global que tiene de la Argentina, de cómo sacarla definitivamente adelante y cómo desarrollar un país en forma armónica en cada rincón de la Argentina. Creo que digamos, cuando nosotros los gobernadores reclamamos una mirada federal, creo que con Agustín y también con Sergio tenemos garantizada esa duda que tenemos siempre permanentemente. Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad que contento y seguramente nos vamos a estar viendo cuando estemos visitando La Pampa. Un abrazo grande. Abrazo, Agustín. Bueno, Sergio, usted fue reelecto realmente con casi el 50% de los votos en la provincia de La Pampa. Venían los gobernadores pidiendo una fórmula de unidad. ¿Y cómo toma esto que ha surgido y esta fórmula, no, Sergio Massa con Agustín Rossi? Bueno, en primer lugar creo que ha primado la responsabilidad. Nosotros hace 15 días nos juntamos los gobernadores, analizamos el contexto nacional, pero también el contexto en cada una de las provincias. Y la primera situación que vivimos, que no podíamos seguir agregando divisiones al peronismo como estructura vertebral de un movimiento nacional y popular, y que realmente había que hacer el mayor esfuerzo para, como se dijo más de una vez, que haya responsabilidad y que no armemos una paso para pelearnos entre nosotros. Creo que esa síntesis se logró. Nosotros cuando dijimos queríamos una unidad, no planteamos candidatos porque tampoco nos sentimos dueños del dedo para definir quiénes son los candidatos. Y bueno, con el tiempo, con las conversaciones, con un análisis de enorme responsabilidad de absolutamente todos los sectores. Creo que primó como siempre, creo que pusimos en forma tangible lo que es la vocación de poder que tiene el peronismo. Claramente nosotros tuvimos muy en cuenta, todos los dirigentes del peronismo, de que
el 10 de diciembre no solo asume un presidente, sino asume quién va a administrar el país que viene, el país de los próximos 20 años, cómo se va a redistribuir la renta, cómo se va a desconcentrar la economía, cómo se van a seguir profundizando los derechos en cada uno de los ciudadanos, y creo que ese es el país que se va a debatir. Así que hoy tenemos que estar a la altura de las circunstancias, somos la única esperanza del pueblo, y creo que en razón de eso tenemos que tomar la responsabilidad. Hemos dado un paso enorme, creo que hoy, como siempre, como le decía recién Agustín, creo que, como siempre, cada proceso electoral, más allá y también especialmente en el cierre de lista, siempre quedan algunos heridos, otros defraudados, otros en cierta manera dolidos, pero bueno, vuelvo a repetir, la vocación del poder del peronismo es muy clara y no tengo ninguna duda que absolutamente todos los sectores que entienden la Argentina como nosotros la entendemos estarán del lado nuestro. ¿Y se ha recuperado, cree ahora, esto que muy bien usted dice, la vocación de poder del peronismo, digo, de mantener el poder frente a lo que se ve todos los días, ¿no? Una derecha que viene por todo. ¿Se cortó? Se cortó. Sí, bueno, sí. Retomamos. Bueno, interesante lo que decía esto, ¿no? De la vocación de poder del peronismo. Porque en algún momento parecía como que algunos habían bajado los brazos, como que estaba todo perdido. La oposición que el año pasado planteaba, qué sé yo, asamblea legislativa, o que ya eran gobierno, ¿no? Y de pronto también ahora otra vez se ponen en la cancha y con una fórmula competitiva. No, bueno, me parece que de lo que decía Sergio Sirioto recién, el concepto más importante es la responsabilidad, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos ha permitido, sin ninguna duda, generar los niveles de expectativa que se están generando ahora. Y nadie hoy discute de que Unión por la Patria, que el peronismo está fuertemente competitivo y que vamos a llegar muy bien a las elecciones, ¿no? Vamos a hacer una muy buena primaria y una muy buena primera vuelta. Yo no tengo duda que vamos a ganar las elecciones y que Sergio Massa va a ser el próximo presidente de los argentinos. Y porque creo que por historia, por proyecto, por iniciativa, y porque creo que fundamentalmente los argentinos no van a tomar ni el camino de ningún aventurero, ni van a tratar de volver al pasado. Y el macrismo es el pasado. Total. El macrismo es el pasado, es lo que siempre... Gobernaron 4 años, solamente 4 años, y nos generaron un desastre enorme. Así que me parece que las políticas económicas que se llevan del liberalismo siempre son claramente negativas. Recupero ahí al gobernador de La Pampa. Sergio, decía usted, recuperamos vocación de poder, el peronismo es vocación de poder, y ¿cree que esto se ha recuperado también con esta fórmula de unidad? Yo creo que realmente el hecho de tener responsabilidad y hacer una síntesis y realmente enfrentar este enorme desafío de, como siempre lo hemos dicho, es la derecha o los derechos, es la redistribución de la riqueza, es la desconcentración de la economía, y creo que tenemos creo que la forma más competitiva que podíamos tener, realmente una fórmula que representa el mosaico del peronismo y de todos sus aliados, y bueno, en ese sentido seguiremos trabajando. Nosotros en la provincia de La Pampa tenemos un gran desafío, porque la sociedad de La Pampa tiene un espejo de lo que pasó acá en el 2015-2019, cuando el exgobernador Carlos Berna realmente sufrió un gobierno del presidente Macri. Ninguna obra de magnitud, 63 viviendas en 4 años, 10 kilómetros de pavimento, y hoy vemos que hay obras en cada rincón de la provincia de La Pampa, que hay una inversión pública, provincial y nacional inédita en la provincia de La Pampa, y creo que es lo que nosotros tenemos que salir a defender como bandera en las próximas elecciones. Sergio, un abrazo grande y gracias. No, gracias a ustedes, abrazo a todos. Les agradecemos a los colegas de C5N que están tomando ahora el diálogo con el candidato a vicepresidente y jefe de gabinete, Agustín Rossi. Bueno, este acompañamiento de los gobernadores es sumamente importante también, ¿no? Bueno, me parece que los gobernadores jugaron un rol clave en todo lo que significó alumbrar esta fórmula de síntesis, y lo han expresado en forma contundente todos los gobernadores de nuestro espacio político, ¿no? Yo creo que eso también a nosotros nos da una fortaleza, porque hay cosas que... Yo no soy de los que dice que las elecciones en las provincias automáticamente hay que trasladarlas a los resultados nacionales. Ahora, lo que uno puede decir de todas las elecciones provinciales que se hicieron, primero, que los oficialismos en general están fortalecidos. Sí. En segundo lugar, que la mayoría de esos oficialismos tienen identificación
con más intensidad o con menos intensidad con el gobierno nacional. Tercero, pareciese que esa identificación con el gobierno nacional no le ha generado ningún inconveniente a la hora electoral y a la hora de obtener potencialidad electoral. Cuarto, la famosa ola amarilla que decían el año pasado que iban a ganar una cantidad de provincias y demás, no sucedió. Quinto, Milei muy bien en las encuestas. En las urnas, hasta ahora, nada, digamos, ¿no? Es un fenómeno que parece que está en las encuestas y no está en las urnas. Entonces, me parece que hay una cantidad de reflexiones que vale la pena tomar claramente en cuenta, ¿no? Las elecciones que hemos tenido han sido elecciones muy importantes y muestra la vigencia de nuestro espacio político a nivel nacional y de las gestiones que se han venido llevando adelante, ¿no? ¿Y el escenario sigue siendo de tercios o ven una elección más polarizada? Conjuntos por el Cambio, a propósito de esto que mencionaba de Milei. Yo creo que el escenario es un escenario de 3 espacios políticos, no que fue lo que en un momento expresó Cristina. No diría que esos 3 espacios políticos tengan la misma dimensión, digamos, no pueden ser, pero sí hay 3 espacios políticos en la cancha, digamos, ¿no? Y esto me parece que va a ser así. Yo lo que veo es que hay un crecimiento importante en las últimas semanas de nuestro espacio político y creo claramente que nuestro espacio político, la Unión por la Patria, es el que tiene seguro que va a entrar primero en la primera vuelta y bueno, hay que ver quiénes entra el segundo, ¿no? Porque la realidad es que Juntos por el Cambio lo dejó crecer a Milei. Esta es verdad, porque le dejaban crecer a Milei porque Milei decía las cosas sin ningún tipo de responsabilidad que ellos, porque habían gestionado, no podían decirla. Bueno, ahora le está picando como los cuervos, digamos, le está picando los ojos, digamos, ¿no? Entonces ese es el problema que tiene. No es un problema nuestro desde el punto de vista electoral la cuestión con Milei. Ahora, 3 tercios, 3 espacios políticos, como quiera, 2 proyectos. No hay diferencia entre Milei, Bullrich y Larreta. Si no, digámoslo claramente, digamos, ¿no? Milei dijo claramente que él con Macri y con Bullrich podía tener. Y a Larreta de moderado le quedó el pasado, digamos, ¿no? Porque se juntó con todas las posiciones más extremistas que existían dentro de Juntos por el Cambio. De hecho, lo puso, yo dije cuando vi la represión indiscriminada en Jujuy, dije, bueno, cambiará de candidato a vicepresidente, no solamente no cambió, sino que lo puso. Ahora, en algún momento, a ver, este es un punto interesante, 40 años de democracia en la Argentina, ¿usted se imaginó que en algún momento una fuerza política, todos sus candidatos a presidente, a legisladores, iban a hacer una conferencia de prensa para aplaudir la represión contra un pueblo como hizo Juntos por el Cambio? Sí. No me lo imaginé nunca y me pareció una cosa muy extraña porque la forma que encontraron de aplaudir la represión fue criticar lo del Chaco, digamos, claro. ¿no? Convocaron una conferencia de prensa para hablar de Jujuy y terminaron hablando del Chaco. Bueno, eso muestra claramente el camino al cual... La realidad es que uno no puede decir que sean todos lo mismo. Ahora, lo que sí está claro que las posiciones más duras, más críticas, son las posiciones que han venido marcando la conducta general de la coalición de Juntos por el Cambio el último tiempo. Por eso yo digo, no nos engañemos, digamos, ¿no? Acá no hay, puede haber 3 espacios políticos, puede haber 3 conformaciones electorales, ahora hay 2 proyectos de país. ¿Cree que un eventual gobierno de Sergio Massa tendría un vínculo distinto con el Poder Judicial al que tuvo el de Alberto Fernández o con la oposición en materia de justicia? Porque recordemos que, por ejemplo, tenemos un procurador interino porque no se pudo lograr un consenso y nos falta un ministro en la Corte Suprema después de la última renuncia. Bueno, a mí me parece que nosotros tenemos cuestiones que están encaradas dentro del Congreso, ¿no? Primero, hay un proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia que tiene media sanción en la Cámara de Senadores y que no lo pudimos avanzar en la Cámara de Diputados porque no tenemos número. Hay un proyecto de modificación, no sé si sigue con estado parlamentario, de la forma de elección del procurador, que a mí me parece acertado porque baja
las mayorías exigidas, pero también no se elige por tiempo indefinido, digamos, el procurador, sino que tiene un tiempo. Me parece que de esas cosas, sin ninguna duda, me parece que nosotros tenemos, al menos es mi mirada, digamos, ¿no? Tenemos que seguir con esa línea que se ha marcado, ¿no? Agustín, vuelvo al tema de lo que se está dando. ¿Qué análisis hacen o haces sobre el caudal de votantes que no es el mismo que en una elección anterior? O sea, como que la gente no va a votar en un porcentaje, que están desilusionados, están enojados, no lo representa a nadie. O sea, ¿qué mirada tenés? Bueno, es un tema que nos debe interpelar, ¿no? Claramente. De todas maneras, siempre sabemos que en las elecciones PASO va menos gente a votar que en las elecciones generales, pero sí, claramente a ese argentino que está desesperanzado, que a veces no concurre porque está enojado, nosotros tenemos que tratar de motivarlo para decirle que no es lo mismo. No es lo mismo que gane un espacio político que gane otro espacio político. Exacto. Entonces nosotros tenemos que tratar de dialogar. A mí me preguntan cómo va a ser la campaña, y yo creo que la campaña nuestra es dialogar con los argentinos. Dialogar, escucharlos, decirle qué son las cosas que hicimos, porque también hay una cantidad de cosas producto de las circunstancias. Muchas veces, a mí mismo me pasa con compañeros, no se saben las cosas que hizo el gobierno. Cuando uno dice, Increíble. hicimos y entregamos 115.000 viviendas, Claro. O llevamos adelante 105.000 obras públicas, 3.200 obras públicas están terminadas. Tenemos un plan de infraestructura universitaria de 50.000 millones de pesos. El tema del gasoducto. El tema del gasoducto. Desde febrero a mayo se inauguraron alrededor 14 obras de infraestructura en las distintas universidades argentinas. El gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a permitir ahorrar este año, ya en el segundo semestre, 2.000 millones de dólares. El año que viene, 4.000 millones de dólares. 32.000 millones de pesos en equipamiento en ciencia y tecnología. Un programa de 38.000 millones de pesos en equipamiento en infraestructura hospitalaria a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, la verdad es que también tenemos una cantidad de cosas que se han hecho y escuchar en el desde marco sectores internos, en el marco de la gestión. Agustín, escuchar desde el sector interno que dicen que es un gobierno que fracasó. No fracasó el gobierno. Y yo creo que la realidad es que en el tiempo, que a veces, no siempre, tiene la virtud de colocar las cosas en su lugar, va a ser claramente mucho más dimensionado, mucho mejor, mucho más adecuadamente dimensionado, ¿no? Porque la verdad que también esto también lo quiero decir con claridad. Yo soy el jefe de gabinete. El candidato a presidente es el ministro de Economía. Claro. Entonces, no existen ministros buenos en gobiernos malos. Digamos, claro. ¿no? Hay eso. un Tetris que no me encaja. Exacto, que claro, no me encaja, claro, digamos, claro. ¿no? Porque el otro día Cristina habló sobre Gabriel Catopodis, que ha hecho una excelente gestión como ministro de Obras Públicas, o Guado, que fue precandidato hasta hace un par de días como ministro del Interior. Entonces, la realidad es que, no sé, hoy leía que hay 6 o 7 u 8 ministros que son candidatos en distintas categorías. Bueno, entonces, la verdad... Ministros y secretarios de Estado, ¿no? Ministros, secretarios de Estado y demás. Entonces, me parece que... Parece que quedó atrás y viejo, pero el IFE... y todo lo que se hizo en plena pandemia, ¿no? Y el IFE, los ATP. Los ATP, bueno, que salvaron a muchos empresarios en la Argentina, ¿no? Los previajes, digamos. Bueno, el previaje permitió claramente. Mira, en un momento dije que en los últimos tenemos 33 meses consecutivos de crecimiento del empleo privado. Dos de las actividades económicas que más empujan son construcción y hotelería y gastronomía. Y hotelería y gastronomía habían sido los más afectados durante la pandemia. El previaje impulsó, con una gran tarea de Matías Lamen, que va a encabezar nuestra lista de legisladores aquí en la ciudad de Buenos Aires, de legisladores porteños, y ahora estamos en una etapa en donde está más focalizado el previaje, digamos, ¿no? Tratando de apuntar a algunos destinos no tradicionales y también en los meses de baja
temporada turística, de manera tal de mantenerlo mucho más estable, pero la realidad es que más de 4,5 millones de argentinos viajaron gracias al previaje. Entonces son una cantidad de medidas contracíclicas que ha tomado el gobierno. Mirá ahora, nosotros tuvimos que aumentar la tasa de interés para lograr tener una herramienta más para contener el tema del tipo de cambio. Ahora, tenemos un programa crediticio para las empresas que es el CREAR, que tiene tasa de interés negativa, porque está en una tasa subsidiada por la Secretaría de Producción. Más de 1.200 empresas han tomado esos créditos para fortalecer sus desarrollos productivos. Entonces, de esto se trata cuando uno dice gestionar y la asignación de recursos, porque la verdad es que cuando uno mira cómo se asignan los recursos puede definir si es una administración progresista o una administración conservadora, y esto es lo que nosotros estamos haciendo en condiciones adversas, claramente, porque el contexto macroeconómico es un contexto adverso que, como dije anteriormente, empieza a cambiar entre noviembre y diciembre de este año, ¿no? ¿Tenemos unos minutos más? Sí, ¿Puede dale. ser? Bueno, entonces a esta hora tenemos que hacer a las 9, pero un poquito, y ahora seguimos que hay más preguntas de la mesa. La síntesis del programa a esta hora de la mañana. Estamos con Agustín Rossi, jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente de la República en la fórmula con Sergio Massa. Esto pasó en Mañana Silvestre. La vicegobernadora electa de la provincia de Córdoba, la radical Miriam Prunoto, habló esta mañana con nosotros. Se mostró muy sorprendida por la reacción de Luis Juez, que no admite la derrota en Córdoba. Juez no entiende de que la justicia electoral es independiente y que hay que respetarla, que no estamos de acuerdo con las cosas que pasaron, obviamente, porque a nosotros nos hubiese gustado festejar 10:30, 11 de la noche, claro, como estaba previsto, con el 100% de los votos escrutados, pero no depende del gobierno provincial y mucho menos de nosotros que fuimos también candidatos. Y bueno, y después de los dichos, la verdad que no podemos esperar menos de Luis Juez, pero de una irresponsabilidad grandísima, una falta de respeto para la sociedad, porque así sea por un voto, la sociedad elige y hay que respetar lo que hace a través del voto, ¿no? Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos de la Nación, brindó detalles de cómo se encontró el avión recuperado que participó de los vuelos de la muerte y que será ubicado en el espacio de la memoria ex-ESMA. Este avión fue identificado por un informe que llevaron adelante Miriam Lewin, ¿no? En un informe que ella mismo investigó con un fotógrafo, lo encontraron en Estados Unidos. Lo loco de este avión es que tenía el historial de vuelos, ¿no? Registrado, como se vendió, no se destruyó. Digamos, cuando uno, claro, Giancarlo Seraudio, que es uno de los fotógrafos que identificó el avión, y Miriam Lewin fueron los que llevaron adelante la investigación, ¿no? Cuando un avión se vende con su historia clínica, digamos, para decir, su historia de vuelo. Y estaban los vuelos de la muerte. Sergio Silioto, gobernador de La Pampa, respaldó la fórmula Massa Rossi y destacó el trabajo justamente de Agustín Rossi. Necesito sacarme ninguna duda con lo que significa Agustín como dirigente, más como candidato y seguramente como vicepresidente de la Argentina. Esa visión estratégica que tiene, he compartido mucho tiempo en la Cámara de Diputados con él y realmente es un gusto. Ese análisis de esa global que tiene de la Argentina, de cómo sacarla definitivamente adelante y cómo desarrollar un país de forma armónica y en cada rincón de la Argentina. Creo que digamos, cuando nosotros los gobernadores reclamamos una mirada federal, creo que con Agustín y también con Sergio tenemos garantizada esa duda que tenemos siempre permanentemente. Esto pasó en Mañana Silvestre. 9 de la mañana, 9 minutos. ¿Con qué temperatura estamos en la ciudad, Paula? 13 grados 7 décimas, humedad 56%. ¿Hay preguntas allí? Hay preguntas. A ver. Pregunta para Agustín. En las propuestas no dicen cuál va a ser la decisión política respecto a los monopolios alimenticios, que son quienes provocan la inflación. Pregunta acá Abel de Campana. Bueno, está claro que nosotros tenemos una concentración de la economía argentina. Y esa concentración de la economía argentina fundamentalmente se dio durante la década del 90. En la década del 90 se vendieron una cantidad de empresas alimenticias, muchas se terminaron conformando, muchas terminaron en manos extranjeras y claramente
tenemos que tener dos medidas. Primero, tener una medida muy clara y tener una conciencia muy clara que ha habido una toma excesiva de ganancia durante el último tiempo del sector empresario más corporativo. Y en segundo lugar, tenemos que fomentar la aparición de pequeñas y medianas empresas que desconcentran la economía argentina. Nosotros vivimos en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario hace años había, no sé, 4 o 5 fábricas o 6 fábricas de artículos de limpieza, de detergentes y demás, con marcas locales potentes y demás, que fueron producto de la concentración de la economía de escala, que fueron cayéndose. Y eso es lo que te permite claramente la competencia en un marco como de la economía como tenemos ahora. Pero claramente que la concentración económica es un tema y que además ha habido toma excesiva de ganancias que no se puede tolerar, digamos. Hola, Gato, para preguntarle a Rossi cómo queda el tablero en Santa Fe. Saludos, dice Rafael de Santa Fe. Bueno, ahí lo tendríamos que llamar a Germán Martínez, que está por acá acompañándolo a Agustín, ¿no? No, terminamos, se cerró la lista de diputados nacionales, la encabeza nuestro compañero presidente del bloque de diputados, que es Germán Martínez, y después está Florencia Cariñano acompañándolo, que es una excelente funcionaria, directora de migraciones del gobierno, que ha hecho una excelente tarea, una gran tarea hizo fundamentalmente durante todo lo que fueron los años de pandemia y todo lo que cuando se tuvieron que cerrar las fronteras y demás, pero es una excelente funcionaria. Después está Diego Giuliano, que es el actual ministro de Transporte de nuestro gobierno, y Marilyn Sagnún, que fue senadora hasta hace 2 años atrás. Alejandra, que está viendo por YouTube, dice: buen día, Fuerza Agustín. ¿Van a seguir el plan de viviendas del gobierno? Gracias. Yo creo que esas son las políticas. Nosotros sabemos que lo digo siempre, digamos, ¿no? 115.000 viviendas es un número importante, pero no resuelve el problema del déficit habitacional de la Argentina, digamos, ¿no? Pero lo que sí creo que estas son las cosas que cuando uno las hace dice no pueden dejar de hacerse nunca más. Lo que pasó durante los 4 años de macrismo, que se frenaron los planes de vivienda. Los planes de vivienda en la Argentina, nosotros tenemos que tener un planes de vivienda en todo sentido muy fuerte, porque el déficit habitacional de la Argentina es muy importante. Después tenemos saludos. Dice: gracias, Agustín, por pensar en nosotros los monotributistas, siempre nos sentimos abandonados. Dice: felicitas. Eda Españuolo, grande el chivo, estuve con él cuando vino a Salta, excelente persona, muy afectuoso y un gran militante kirchnerista. Y tenemos uno más que dice: buen día, Gustavo y equipo, así da gusto escuchar a un político como Rossi, hay que hacer cadena para contar todo, la gente no cree porque escucha a otros medios. Muchas gracias, dice Ana María desde Banfield. Bueno, pueden seguir a qué número y a qué WhatsApp los mensajes. 11 50 05 0710. ¿La candidatura lo fortalece al Massa ministro a la hora de negociar con el FMI? Pero no lo sé eso, ¿no? Me parece que la negociación con el Fondo Monetario Internacional es una negociación permanente y que está bien encaminada y que va a terminar en forma bien encaminada. Yo lo que siempre pensé era que porque se pensaba al revés, digamos, ¿no? De que había algún inconveniente con que Massa sea candidato siendo ministro de Economía. Nunca pensé que fuese así, sino por el contrario. Pero sí puede ser que haya alguna lectura en el sentido de la continuidad o de la potencial continuidad. Pero sobre todas las cosas, yo creo que el escenario que probablemente sí fortalezca en la negociación que se lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional es el escenario de síntesis, que se haya logrado una síntesis, que se haya logrado una unidad dentro del Frente de Todos, que esa unidad además es encabezada por el ministro de Economía. Me parece que sí, eso lo puede llegar a fortalecer. A ver, Agustín, Consultora La Daga. La consultora La Daga. La consultora La Daga. Cuando se dice no. Hablemos de fútbol, Pablo. Hablemos de fútbol. Hoy tienen un día. No, hincha de River. Claro, por eso. Hoy decirle tienen un lo que día. le decías a Zach, al jefe de ¿Cómo gabinete, come el conejo? candidato a vicepresidente. No, porque acá es un hincha de River, Zach, y empezó teniendo un poquito hoy por el. ¿Por qué? Y así estaba. Así estaba.
Lo que pasa es que el gato es de River, pero en momentos definitorios no quiere no. asumirlo. Entonces me dice, estás preocupado vos. No. Pero sos un hincha de River de concurrir, de seguir o... De seguir mucho, de concurrir poco, porque los fines de semana en general estoy en Rosario. Pero no soy muy fanático. Mirá vos. Muy fanático, pero desde chiquito, digamos, ¿no? Lloraba cuando perdía River, digamos, ¿no? Y me tocaron toda la primaria y la secundaria a los 18 años. Ah, ¿no? los 18 años sin 18 campeonato. años, así que... ¿Que el descenso a la B? No, ese Eso él mete, ahí cuando puede lo mete el tema del descenso. ¿Qué pasa, gato, esta semana? Y vos dijiste que era hincha de River. Claro. No, Es los hincha de 18 años. Fueron, bueno, por eso los hinchas de River somos mayoría peronistas. Los 18 años sin ganar título coincidieron casi con los 18 años de exilio de Perón, digamos. No, que en el medio de toda la charla lo dejaste entrever, pero para volver al tema puntual. Milei, ¿no? Porque Milei dicen aquellos que si se desinfla Milei, ¿sí? Lo perjudica el peronismo. Y otros dicen que Milei en la pelea perjudica a Juntos por el Cambio. ¿Qué mirada tenés? No, yo creo si es que existe un no, Milei, no, yo porque la verdad hasta acá yo creo que lo dije en un determinado momento. Me parece que el fenómeno de Milei fue un fenómeno que al principio Juntos por el Cambio lo dejó crecer y lo alimentó, sí, porque era como el otro yo, el doctor Merengue, ¿te acordás? Digamos, ¿no? Era, claro. Digamos, ¿no? Lo que decían las cosas que ellos no podían decir y que ahora tienen un problema porque disputan parte. O sea, los votantes de él, ¿vos crees que son del sector, no? El Sí, que está, yo creo digamos, que desencantado con la política. Puede ser que haya algún desencantado, pero yo creo que ese desencantado finalmente nosotros lo vamos a poder convocar. Lo vamos a poder convocar porque cuando vos ves, porque hay un desencanto y aparece Milei con alguna idea, pero después los argentinos no piensan como piensa Milei, la mayoría de los argentinos. Los argentinos quieren un Estado presente, los argentinos defienden la educación pública. Milei te va a privatizar todo. Empezando por las universidades. Los argentinos están orgullosos de que este sea un país que donde vos podés, desde el jardín de 4 hasta el título de grado en la universidad, hacerlo sin tener que pagar No un solo peso. Milei, ¿no? Porque teniéndolo a López Murphy, como lo tienen como estrella de Juntos por el Cambio, cuando su primera medida como ministro fue el arancelamiento y un ajuste tremendo que hizo que renuncie Freddy Storani y que lo saquen a la semana. Digo, ahí ese es otro punto, el tema de la educación pública. Bueno, pero vienen por todo lo público. Eso es así. Defienden, porque además hay desconocimiento, digamos, ¿no? Vos que sos, acá varios somos del interior, digamos, ¿no? Hay en muchos lugares del interior que el único centro asistencial es del Estado. Es del Estado. Y sí, que el único hospital es del Estado. Pero sí. Entonces y estos tipos no defienden los hospitales públicos, no defienden el sistema de sanidad pública. Entonces yo creo que todo eso en algún momento va a terminar ganando la sensatez, digamos, ¿no? Entonces hay bronca, es entendible, hay enojo, es entendible, la inflación, la inseguridad, la incertidumbre. Bueno, yo creo que con todo eso nosotros vamos a poder ir en el transcurso de la campaña conectándonos con los argentinos y mostrarle que hay un camino distinto, digamos, ¿no? Y que el camino no es ese porque no es que una sociedad cambie de un día para el otro, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a vivir a otra sociedad, ¿no? Esto es así. Vos vas, un argentino va al hospital público y el hospital público le dice, bueno, tenés que venir dentro de 5 días, 6 días, 7 días. Bueno, se enoja, digamos, ¿no? Por supuesto. Se enoja, se queja, y si los servicios públicos no funcionan, bueno, acá en ningún lugar del mundo muchas veces sucede eso, digamos, ¿no? Agustín, gustazo de que nos haya acompañado esta mañana. Vamos a tratar de hacerlo en la campaña porque también es una linda forma de esta hora de la mañana que mucha gente que va al trabajo, en el tren, que va escuchando, que también se informe de otra forma diferente. Gustazo y muchas gracias como siempre. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Agustín Rossi acá en esta mañana silvestre pasó en vivo. Ya volvemos. La pasa del domingo a la alegría.